Mientras Javier veía a su hijo dar sus primeros pasos vacilantes sobre el césped, un milagro hecho de meses de lucha y esperanza, no pudo evitar recordar el día en que comenzó la pesadilla. No fue con una caída, ni con un mal diagnóstico. Todo empezó con un susurro helado de otro niño, unas palabras que llegaron justo a tiempo para salvar a su hijo de una oscuridad de la que quizás nunca habría podido regresar. El silencio en el despacho de Javier era un ente propio, denso y pesado, roto únicamente por el suave murmullo del aire acondicionado y el discreto zumbido de la torre de su ordenador. Afuera, el sol de la tarde madrileña bañaba los jardines de La Moraleja en una luz dorada y perezosa, pero dentro de aquellas paredes forradas de madera noble, el mundo parecía haberse detenido. Javier se masajeó las sienes, sintiendo la presión familiar de una jornada interminable. Los contratos se apilaban sobre la mesa de caoba, cada cláusula una pequeña batalla ganada o perdida, pero su mente no estaba en los números. Estaba a unos metros de allí, en el parpadeo rítmico de un pequeño monitor en la esquina de su escritorio. La instalación del sistema de seguridad había sido un impulso, una de esas decisiones que se toman en la quietud de la noche para acallar una ansiedad sin nombre. Lo había justificado como una medida de precaución para Martín, su hijo de 6 años, pero en el fondo sabía que era un intento torpe de controlar un mundo que se le había vuelto incontrolable desde la muerte de Sofía. En la pantalla, la imagen de la cocina era nítida, casi cinematográfica. Isabel se movía con la gracia eficiente que la caracterizaba, su silueta elegante recortada contra la blancura de los armarios. Estaba preparando el zumo de naranja para Martín, un ritual que había asumido como propio desde que se mudó a la casa. Javier la observó cortar las naranjas con precisión, el cuchillo deslizándose con una facilidad hipnótica. La escena era doméstica, tranquilizadora, o debería haberlo sido. Isabel colocó el vaso alto bajo el exprimidor y el líquido anaranjado comenzó a llenarlo. Una vez terminado, se detuvo, miró por encima de su hombro hacia la puerta, luego hacia la ventana que daba al jardín. Un gesto rápido, casi imperceptible. Creyéndose sola, su mano se deslizó hacia el bolsillo de su delantal y extrajo un frasco diminuto, de cristal oscuro y sin etiqueta. Lo desenroscó con una agilidad practicada y, con el pulso firme, vertió unas gotas incoloras en el zumo recién exprimido. No hubo vacilación, no hubo duda en su rostro, solo una concentración metódica, como si estuviera añadiendo un ingrediente más a una receta. Javier contuvo la respiración. Su primera reacción fue una ola de racionalización. Vitaminas. Tenían que ser vitaminas. Un remedio natural de esos que Isabel tanto defendía. Una esencia de hierbas para fortalecer a Martín. Sí, eso debía ser. Su mente se aferró a esa explicación, desesperada por mantener intacta la frágil paz que había construido. Isabel era la mujer que le había devuelto la ilusión, la que cuidaba de su hijo, con una devoción que a él se le antojaba heroica. No podía, no debía dudar de ella. Estaba a punto de apartar la vista, de enterrar esa imagen incómoda en el fondo de su conciencia, cuando la puerta de su despacho se abrió de golpe, sin llamar. Leo, el hijo de Teresa, el ama de llaves, irrumpió en la habitación. Tenía 10 años, pero en ese momento parecía mucho más pequeño, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. Su respiración era un jadeo entrecortado, y sus manos se aferraban a su camiseta como si buscara un ancla en medio de una tormenta. Javier se irguió en su silla, desconcertado. «Leo, ¿qué ocurre?» El niño tragó saliva, su pequeña nuez subiendo y bajando. Abrió la boca para hablar, pero al principio solo salió un susurro ahogado. Lo intentó de nuevo, esta vez con una urgencia que heló la sangre de Javier. «Señor», balbuceó, la voz temblorosa, cargada de un miedo puro. «Señor, Isabel, ella no deja que Martín camine». Las palabras de Leo quedaron suspendidas en el aire del despacho, vibrando con una resonancia terrible. Javier lo miró fijamente, tratando de procesar la acusación. La imagen del monitor, con Isabel y el frasco sin etiqueta, se superpuso a la del rostro aterrorizado del niño, creando una disonancia insoportable. «¿Qué has dicho, Leo?» «Habla más despacio», pidió Javier, su voz más grave de lo habitual. Se levantó de su silla y rodeó el escritorio para arrodillarse frente al niño,
buscando transmitir una calma que no sentía. «Yo la he visto», insistió Leo, las lágrimas empezando a asomar en sus ojos. Le pone gotas raras en la comida, en los zumos, y cuando Martín intenta levantarse o mover las piernas, ella se acerca y le dice al oído que no lo haga, que se pondrá peor. Cada palabra era un pequeño martillazo contra el muro de negación que Javier había intentado construir. Se vio forzado a recordar, a conectar los puntos que había ignorado deliberadamente durante los últimos 3 meses. Recordó la vitalidad de Martín, su risa resonando por los pasillos, sus carreras incansables por el jardín. Y luego, el cambio, un cansancio inexplicable, una debilidad que los médicos no lograban diagnosticar, un trastorno neuromuscular atípico, habían dicho, una etiqueta clínica que no explicaba nada y lo explicaba todo. Las pruebas no eran concluyentes, no había lesiones, no había marcadores genéticos. Era un misterio médico que estaba consumiendo a su hijo. Fue entonces cuando Isabel había entrado en sus vidas. La conoció en una cena de negocios, una mujer culta, serena, con una comprensión casi intuitiva de su dolor. Cuando le habló del problema de Martín, ella le había contado sobre sus conocimientos en tratamientos alternativos, en terapias naturales que la medicina convencional a menudo despreciaba. Se ofreció a ayudar, a supervisar personalmente la recuperación de Martín. Su devoción parecía un regalo del cielo, una luz en la oscuridad que había sido su vida desde la muerte de Sofía. Había confiado en ella ciegamente. Le había entregado lo más preciado que tenía, el bienestar de su hijo. «Leo, esto que me dices es muy grave», dijo Javier, poniendo sus manos sobre los pequeños hombros del niño. «¿Estás completamente seguro de lo que viste?» «Sí, señor», asintió Leo con vehemencia. «Hoy no es la primera vez. Pero hoy, cuando le llevó el zumo, Martín no quería beberlo. Ella le dijo que si no lo hacía, su papá se pondría muy triste y que sus piernas nunca volverían a funcionar». Martín la miró y bebió. El nudo en el estómago de Javier se apretó hasta volverse doloroso. El comportamiento de Martín en las últimas semanas cobraba un nuevo y terrible sentido. Esa apatía, esa resignación en sus ojos que él había atribuido a la frustración de su estado, ¿era en realidad miedo? «Está bien, Leo. Has hecho muy bien en contármelo», dijo Javier, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. «Ahora necesito que hagas algo muy importante por mí. Vuelve con tu madre a la cocina y actúa como si nada hubiera pasado. No le digas a nadie, absolutamente a nadie, sobre esta conversación. ¿Entendido? Es nuestro secreto». El niño asintió, secándose una lágrima con el dorso de la mano. La determinación reemplazó parte de su miedo. «Sí, señor, no diré nada». Leo salió del despacho tan sigilosamente como había irrumpido. Javier se quedó solo, de pie, en medio de la habitación. Caminó hacia la ventana y miró el jardín. El mismo jardín por el que Martín corría apenas unos meses atrás. La duda ya no era una semilla. Era una raíz helada que se extendía por su interior, envenenando cada recuerdo feliz, cada momento de confianza que había depositado en Isabel. Decidió que no la confrontaría. No todavía. Una acusación directa sin más pruebas que la palabra de un niño y una imagen ambigua en una cámara la pondría en alerta. Si Leo decía la verdad, Isabel no era solo una impostora, era peligrosa, necesitaba ser metódico, observar, reunir pruebas. Fingiría normalidad, seguiría siendo el hombre de negocios ocupado, el novio confiado, mientras que por dentro se convertiría en un vigilante. La puerta del despacho se abrió suavemente. Era Isabel. Su sonrisa era tan cálida y radiante como siempre. «Cariño, ¿todo bien? Te he visto muy concentrado», dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla. Javier forzó una sonrisa. «Sí, solo trabajo, lo de siempre». Por primera vez, el contacto de sus labios en su piel no le produjo calidez, sino un escalofrío. Mientras ella le hablaba de su día, de las hierbas que había comprado, de lo tranquilo que estaba Martín, Javier la observaba, y por primera vez, detrás de la belleza de sus ojos, creyó ver el brillo frío y calculador de un depredador. La duda había echado raíces, y ahora, en el terreno fértil de su miedo, comenzaba a crecer. Los días que siguieron a la revelación de Leo se convirtieron para Javier en un ejercicio constante de autocontrol. Cada mañana se despertaba con una sensación de alerta,
como un soldado en territorio enemigo, y cada noche se dormía con la tensión acumulada en los músculos. Su hogar, antes un refugio, se había transformado en un escenario, y él, en un actor principal en una obra cuyo guión desconocía. Comenzó a observar a Isabel con una atención casi forense, analizando cada gesto, cada palabra, cada inflexión de su voz. Ella, ajena a su escrutinio, continuaba interpretando su papel con una perfección impecable. Era la personificación de la devoción. Se levantaba antes que nadie para preparar los desayunos de Martín, unas mezclas de avena, frutas y semillas que, según ella, estaban diseñadas para remineralizar su sistema nervioso. Supervisaba personalmente su higiene, sus cambios de ropa, la elección de los programas de televisión que veía. Nadie más podía acercarse a Martín sin su consentimiento. Es crucial que mantengamos una rutina consistente, le explicaba a Javier con una lógica aplastante. Cualquier alteración podría generar estrés en su organismo y retrasar el progreso. Javier asentía, fingiendo estar de acuerdo, mientras una parte de él se preguntaba si esa consistencia era en realidad aislamiento. Una tarde, mientras trabajaba desde casa, escuchó las voces de Isabel y Martín en el salón. Se acercó al umbral sin hacer ruido. Martín estaba sentado en su silla especial, mirando un libro de dinosaurios. Dejó caer un lápiz de color al suelo. Por puro instinto, el niño se inclinó, y uno de sus pies rozó el parqué, intentando un movimiento torpe para recuperarlo. La reacción de Isabel fue instantánea. Dejó lo que estaba haciendo y se arrodilló a su lado, colocando una mano firme pero suave sobre su rodilla. «No, no, mi amor», le susurró, su voz una caricia envenenada. «No fuerces las piernas. Recuerda lo que hablamos. Si las mueves antes de tiempo, el dolor podría volver. Y no queremos eso, ¿verdad?» Martín retiró la pierna inmediatamente y bajó la mirada hacia el libro, asintiendo en silencio. Isabel le sonrió, recogió el lápiz y se lo devolvió. Desde la puerta, Javier sintió una oleada de rabia fría. El último informe del neurólogo no mencionaba nada sobre el dolor. De hecho, el especialista había recomendado una fisioterapia suave para evitar la atrofia muscular. Fue Isabel quien había insistido en posponerla, argumentando que el cuerpo de Martín necesitaba descansar y sanar desde dentro primero. ¿Era protección o era un sabotaje deliberado? Más tarde, durante la cena, Javier decidió sondear el terreno. «He estado pensando», comenzó, con un tono casual. «Quizás deberíamos llamar a ese fisioterapeuta que nos recomendaron, solo para tener una segunda opinión sobre los ejercicios que podríamos hacer en casa». Isabel dejó los cubiertos sobre el plato y lo miró. Su expresión no era de enfado, sino de una decepción cuidadosamente calibrada. «Javier, creí que confiabas en mi criterio. Llevo semanas investigando, consultando con expertos en terapias regenerativas. Un fisioterapeuta convencional solo aplicaría protocolos estándar que podrían ser demasiado agresivos para el estado delicado de Martín». Su voz era razonable, persuasiva. «Por favor, dame un poco más de tiempo. Estamos a punto de ver resultados. Lo presiento». El chantaje emocional era sutil, pero innegable. Cuestionarla a ella era cuestionar la recuperación de su hijo. Dudar de ella era ser un mal padre. Javier se retractó, murmurando un solo era una idea, y cambió de tema. Pero por dentro, la certeza crecía. El teatro de la devoción de Isabel no era para el beneficio de Martín. Era una actuación para él, el público único y esencial, el hombre que tenía el poder y los recursos que, por alguna razón que aún no comprendía, ella parecía necesitar controlar. Esa noche no pudo dormir. Se levantó y fue a la habitación de Martín. El niño dormía, pero su sueño era inquieto. Murmuraba palabras ininteligibles y se movía espasmódicamente. Javier se sentó al borde de la cama y le acarició la frente. Estaba caliente, pero no tenía fiebre. Era la agitación de una mente atrapada. Miró a su hijo, tan frágil bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, y sintió una oleada de culpa. Había permitido que esto sucediera. Había abierto las puertas de su casa y de su vida a una extraña, cegado por su propia soledad y su desesperación. Pero esa ceguera se había acabado. Ya no era solo un espectador. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. El telón de aquel teatro macabro
estaba a punto de caer. La oportunidad que Javier esperaba llegó un jueves por la mañana. Isabel anunció durante el desayuno que necesitaba ir a un herbolario especializado en la Sierra de Guadarrama. Tienen una raíz de valeriana silvestre que no se encuentra en Madrid, explicó con su habitual aire de autoridad en la materia. Es fundamental para la siguiente fase del tratamiento de Martín, para calmar su sistema nervioso. Javier sintió un cosquilleo de anticipación. ¿Tardarás mucho? Probablemente toda la mañana. El viaje es largo y quiero asegurarme de que el producto sea fresco, respondió ella mientras se ponía su chaqueta. En cuanto el sonido del motor del coche de Isabel se desvaneció, Javier se puso en acción. Le dijo a Teresa que iba a estar en su despacho y que no quería ser molestado. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, subió al segundo piso. Se dirigió a la pequeña habitación al final del pasillo, la que Isabel había reclamado como su laboratorio o cuarto de remedios. La puerta estaba cerrada con llave. Javier había previsto esto. Sacó una pequeña herramienta que guardaba en su caja de herramientas, una ganzúa simple que había aprendido a usar por curiosidad años atrás. Tras unos segundos de tensión, la cerradura cedió con un suave clic. Al entrar, un olor peculiar lo invadió. Era una mezcla de lavanda, manzanilla y otras hierbas secas que colgaban de las vigas, pero debajo de esa capa aromática había otro olor más agudo, químico, casi metálico, que no pudo identificar. La habitación estaba ordenada con una pulcritud obsesiva. Estanterías llenas de frascos de cristal de todos los tamaños, la mayoría etiquetados con nombres de plantas en latín. Morteros de mármol, balanzas de precisión, cuadernos de notas con una caligrafía apretada y elegante. A primera vista, parecía el taller de un boticario dedicado, pero Javier no se dejó engañar por las apariencias. Comenzó a buscar sistemáticamente, abriendo cajones y armarios. En el fondo de un armario, detrás de unas cajas de infusiones, encontró lo que buscaba. Una caja de madera cerrada con un pequeño candado. Forzó la cerradura con un destornillador. Dentro, el contenido heló su sangre. Había varios frascos sin ninguna etiqueta. Uno contenía un líquido transparente, ligeramente más viscoso que el agua. Otro, un polvo blanco y fino. Cogió el del líquido y lo acercó a la luz. No parecía nada natural, pero lo peor estaba debajo de los frascos. Dobladas cuidadosamente, había un fajo de facturas. Javier las desdobló. Todas llevaban el mismo encabezado: Clínica Veterinaria San Lázaro, S.L., un establecimiento situado en un polígono industrial de las afueras de Madrid. Leyó los conceptos de las facturas, y cada palabra era una puñalada. Sustancia para animales grandes, dosis alta, calmante para ganado, compuesto para adormecer a animales grandes. Las fechas de las compras se correspondían, semana por semana, con el progresivo deterioro de la movilidad de Martín. La primera factura era de hacía casi 3 meses, pocos días después de que Isabel se mudara a la casa. Javier tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. La habitación pareció encogerse a su alrededor. El olor a hierbas ahora le resultaba nauseabundo, una tapadera para el veneno que se escondía debajo. Todo encajaba. La debilidad muscular, la falta de un diagnóstico claro, la insistencia de Isabel en que Martín no moviera las piernas. No estaba tratando de curarlo, lo estaba debilitando sistemáticamente, de una forma calculada y cruel. Revisó los cuadernos de notas que estaban sobre la mesa. No eran recetas de herbolario, eran diarios meticulosos, columnas de fechas, dosis en mililitros y observaciones. Día 12. M muestra letargo. Reducir dosis un 5% para evitar sospechas. Día 35. Intento de movimiento. Aumentar dosis nocturna. Día 61. Resistencia a la bebida. Mezclar con zumo de mayor acidez. Era el manual de alguien que hacía daño. Oyó el sonido de un coche acercándose por el camino de entrada. El pánico lo atenazó. Isabel había vuelto antes de lo previsto. Con manos temblorosas, volvió a meter todo en la caja de madera. Colocó las facturas como estaban. Cerró el armario y salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. Justo cuando llegaba a su despacho, escuchó la llave de Isabel en la puerta principal. «Javier, cariño, he vuelto», canturreó su voz desde el vestíbulo. «No te vas a creer la suerte que he tenido. He encontrado todo lo que buscaba». Javier respiró hondo.
tratando de componer su rostro, de borrar el horror que sentía. Salió a recibirla con una sonrisa forzada. Ya no tenía dudas, tenía pruebas. La mujer que le sonreía desde la entrada no era una sanadora, era un monstruo con cara de ángel. Y él, sin saberlo, la había invitado a su casa para que devorara lentamente la vida de su hijo. La certeza era un peso de plomo en el estómago de Javier. Cada sonrisa de Isabel, cada gesto de preocupación por Martín, era ahora una farsa grotesca que le costaba soportar. Sabía que no podía enfrentarse a ella solo. Necesitaba a alguien con conocimientos médicos, alguien que pudiera interpretar las pruebas que había encontrado y darle una base científica a su terror. Y solo había una persona en quien podía confiar. La doctora Elena Vargas era la pediatra de Martín desde que nació. Una mujer de unos 50 años, de mirada directa y una profesionalidad inquebrantable. Había sido ella quien, meses atrás, había mostrado su escepticismo ante la falta de un diagnóstico claro, sugiriendo pruebas más exhaustivas en un hospital especializado. Fue Isabel quien, con una habilidad manipuladora asombrosa, había convencido a Javier de que la doctora Vargas era demasiado alarmista y que su enfoque invasivo solo causaría más estrés a Martín. Javier, en su vulnerabilidad, le había hecho caso y había distanciado a la única persona que quizás podría haber visto la verdad desde el principio. La culpa lo carcomía. Aprovechando que Isabel estaba ocupada en una larga llamada de consulta con un especialista de Viena, Javier salió al jardín y marcó su número. «Doctora Vargas, soy Javier, el padre de Martín», dijo cuando ella respondió. «Javier, qué sorpresa. ¿Cómo está el pequeño?». La voz de Elena sonaba profesional, pero con un matiz de genuina preocupación. «No está bien, y necesito su ayuda. Es un asunto extremadamente delicado. No puedo hablar por teléfono. ¿Podríamos vernos?». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Javier imaginó a la doctora procesando la urgencia en su voz. «Por supuesto. ¿Le viene bien mi consulta en media hora?». «No, no puede ser en un lugar oficial. Tiene que ser en algún sitio discreto, donde nadie nos vea», insistió Javier. Esta vez, la pausa fue más larga. «Entiendo», dijo finalmente Elena, sin hacer más preguntas. «Conozco un pequeño café en el barrio de las Letras. Se llama El Gato Negro. Es tranquilo. Nos vemos allí en una hora». El café era un local antiguo, con mesas de madera oscura y una luz tenue que invitaba a la confidencia. Cuando Javier llegó, la doctora Vargas ya estaba allí, sentada en un rincón apartado con una taza de té humeante entre las manos. «Gracias por venir», dijo Javier, sentándose frente a ella. «Me has preocupado, Javier». «Cuéntame», respondió ella, su mirada fija en él, analítica. Javier respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó todo. La aparición de Isabel, su insistencia en los tratamientos alternativos, el aislamiento progresivo de Martín. Y luego sacó de su maletín una de las facturas de la clínica veterinaria que había fotocopiado y la deslizó sobre la mesa. Elena Vargas se puso sus gafas de leer y examinó el papel. Su expresión, ya seria, se endureció hasta convertirse en una máscara de incredulidad y alarma. Leyó en voz baja: «Relajante muscular equino». Levantó la vista hacia Javier y él vio en sus ojos el mismo horror que sentía. «No puedo creerlo», susurró ella. Esto explicaría muchas cosas. La debilidad muscular sin atrofia nerviosa, la falta de respuesta a los tratamientos convencionales, el letargo. Los síntomas son compatibles con una intoxicación crónica por este tipo de compuestos. «Necesito que me ayude, Elena», suplicó Javier. «Tengo que sacar a mi hijo de esta situación, pero necesito pruebas irrefutables. Si la acuso sin un respaldo médico sólido, podría negarlo todo, decir que la estoy difamando». La doctora asintió, su mente ya trabajando en un plan. «Necesitamos muestras de Martín, sangre y orina, y tenemos que obtenerlas sin que ella se dé cuenta. Si sospecha que estamos investigando, podría aumentar la dosis para causar un daño irreversible o, peor aún, desaparecer». «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Javier. «Tengo una idea», dijo Elena, su voz ahora firme, la de una profesional tomando el control. «Mañana por la tarde la llamaré. Le diré que he estado revisando el historial de Martín y que me ha surgido una nueva hipótesis sobre una posible deficiencia enzimática rara.
Es algo muy técnico, sonará convincente. Le diré que para confirmarlo, necesito pasar por su casa a tomar unas muestras de sangre rutinarias. Le restaré importancia, lo presentaré como un simple descarte para quedarnos tranquilos. ¿Cree que funcionará?, dudó Javier. Isabel se ha esforzado mucho en parecer una cuidadora diligente y preocupada, razonó la doctora. Negarse a una simple prueba de sangre que podría ayudar a su hijo la haría quedar en una posición muy sospechosa. No creo que se arriesgue. Aceptará. Javier sintió una oleada de alivio. Por primera vez en semanas no estaba solo. Tenía una aliada, una mujer inteligente y valiente que estaba dispuesta a ayudarle. Una cosa más, Javier, añadió la doctora Vargas, inclinándose sobre la mesa. Su mirada era intensa. Desde este momento, tienes que actuar con más normalidad que nunca. Trátala como siempre. No dejes que ni una sola sombra de duda cruce tu rostro. La seguridad de Martín depende de tu capacidad para mantener esta farsa hasta que tengamos lo que necesitamos. Javier asintió, una nueva determinación forjándose en su interior. Lo haré, prometió. Interpretaré el mejor papel de mi vida. Salió del café, sintiendo que una pequeña parte del peso que lo oprimía se había aligerado. La batalla no había terminado, ni mucho menos, pero ahora tenía un plan, y tenía una aliada silenciosa. Al día siguiente, Javier se esforzó por mantener una fachada de normalidad. Intercambió banalidades con Isabel durante el desayuno, comentó las noticias del periódico y habló de sus planes para el día en la oficina. Cada palabra era una actuación, cada sonrisa un esfuerzo de voluntad. Isabel, por su parte, parecía completamente relajada, ajena a la tormenta que se gestaba. A media tarde, tal como habían acordado, sonó el teléfono fijo de la casa. Era la doctora Vargas. Javier observó a Isabel mientras atendía la llamada. Vio cómo su expresión pasaba de la sorpresa a una atención concentrada, asintiendo de vez en cuando. «Sí, doctora, entiendo», decía. «Una deficiencia enzimática. Claro, por supuesto. Si es para descartar cualquier cosa. Sí, esta tarde nos viene bien. Estaremos aquí. Gracias por su interés. De verdad». Cuando colgó, se volvió hacia Javier con una expresión de seria preocupación. Era la doctora Vargas. Quiere pasar a tomarle una muestra de sangre a Martín. Parece que tiene una nueva teoría. Pobre niño, no quiero que lo pinchen más, pero si es para ayudar. Haces bien en aceptar, cariño. Hay que explorar todas las posibilidades, respondió Javier, maravillándose de la frialdad con la que podía mentir. Una hora más tarde, Elena Vargas llegó a la mansión. Saludó a Isabel con una cordialidad profesional y subió directamente a la habitación de Martín. Javier los acompañó. La doctora se acercó al niño con una sonrisa cálida. «Hola, campeón. ¿Cómo estás? Vengo a robarte solo un poquito de sangre, como los mosquitos, pero yo te aviso antes», le dijo, su tono ligero y tranquilizador. Martín, que estaba apático en su cama, la miró sin mucho interés. Isabel observaba cada movimiento desde el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, una estatua de la solicitud. Elena preparó su material con una eficiencia que no daba lugar a la conversación. Mientras buscaba la vena en el pequeño brazo de Martín, charlaba con él sobre sus dinosaurios favoritos. «Sabes, el tiranosaurio Rex tenía los brazos muy pequeños, pero una mordida muy fuerte. A veces, las cosas más importantes no son las que más se ven», dijo, en una frase que Javier supo que iba dirigida a él. El pinchazo fue rápido y limpio. Martín apenas se quejó. Mientras la sangre llenaba el pequeño tubo, la doctora le pidió a Isabel que le trajera un vaso de agua. El pobre debe estar sediento. En el breve instante en que Isabel salió de la habitación, Elena miró a Javier y le hizo una seña casi imperceptible hacia el cuarto de baño. Aprovechando que tenía que recoger también una muestra de orina, le indicó a Martín que necesitaba su ayuda. Una vez dentro, y mientras el niño estaba ocupado, la doctora sacó un segundo kit de su maletín y tomó una pequeña muestra del champú y del gel de baño que usaba Martín. «A veces, la absorción dérmica puede revelar cosas», susurró a Javier. Cuando Isabel regresó con el agua, la doctora ya había guardado todas las muestras en una pequeña nevera portátil. «Perfecto. Enviaré esto al laboratorio esta misma tarde. Les llamaré en cuanto tenga los resultados», dijo, despidiéndose de todos. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de la vida de Javier.
Intentó trabajar, pero las palabras en los documentos se desenfocaban. Su mente solo podía pensar en el laboratorio, en las centrifugadoras, en los análisis que revelarían la verdad oculta en la sangre de su hijo. La llamada llegó al día siguiente, mientras estaba en una reunión. Vio el nombre de Elena Vargas en la pantalla y se disculpó, saliendo de la sala. «Tengo los resultados, Javier», dijo la doctora, su voz desprovista de toda emoción. Era el tono que usaba para dar las peores noticias. «Dígame», respondió él, preparándose para el impacto. «No hay ninguna deficiencia enzimática. Los valores de Martín, en ese aspecto, son perfectos». Hizo una pausa, pero el panel toxicológico es otra historia. Hemos encontrado niveles significativos y consistentes de un compuesto llamado succinilcolina. Es un bloqueante neuromuscular. En medicina, se usa en dosis muy controladas como anestésico para relajar los músculos durante una cirugía. En veterinaria, se usa para inmovilizar a animales grandes. Javier se apoyó contra la pared del pasillo, el teléfono temblando en su mano. Succinilcolina, repitió, el nombre sonando extraño y siniestro. Sí, es incoloro, inodoro y soluble en agua. En dosis pequeñas y continuadas, no mata, paraliza. Provoca una debilidad muscular progresiva que imita a la perfección los síntomas de ciertas enfermedades neurológicas. Es casi indetectable en análisis rutinarios si no lo buscas específicamente. Es la molécula perfecta para hacer lo que le están haciendo a tu hijo. El diagnóstico oculto había salido a la luz. Ya no era una sospecha, era una certeza científica. «Javier», continuó la doctora, su voz ahora más suave, «no hay ninguna duda. Alguien ha estado administrando esto a tu hijo de forma sistemática y deliberada. No es un accidente, es un plan». El aire pareció volverse denso, difícil de respirar. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de mantener a Martín débil, se trataba de un acto de una crueldad tan calculada que resultaba casi inconcebible. Colgó el teléfono. El tiempo de la observación había terminado. Era el momento de actuar. Esa noche, un profundo desasosiego se apoderó de Javier. La casa, que siempre había sido un santuario lleno de los recuerdos de Sofía, se sentía ahora contaminada, profanada por la presencia de Isabel. Incapaz de conciliar el sueño, se levantó y caminó sin rumbo por los pasillos silenciosos, hasta que sus pies lo llevaron a la biblioteca. Era la habitación favorita de Sofía, un espacio de techos altos y estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de los libros que había amado. El aire olía a cuero, a papel viejo y al leve perfume de gardenias que ella siempre usaba. Javier pasó los dedos por los lomos de los libros, buscando un consuelo que sabía que no encontraría. Su mano se detuvo en un tomo grande y pesado, un libro de arte sobre los pintores prerrafaelitas que Sofía adoraba. Lo sacó del estante. Se sentía más grueso de lo normal. Al abrirlo por una página al azar, algo cayó sobre la alfombra. Era una fotografía. Javier la recogió. La luz de la luna que entraba por el ventanal iluminaba la imagen. Reconoció a Isabel al instante, aunque parecía varios años más joven. Su cabello era más oscuro y lo llevaba más corto, y su sonrisa tenía un aire de triunfo contenido. Llevaba un sencillo vestido de verano y tenía una mano apoyada con familiaridad sobre el hombro de un niño de unos 8 años. El niño no sonreía, miraba a la cámara con unos ojos grandes y oscuros, llenos de una extraña resignación, de un vacío que a Javier le resultó dolorosamente familiar. Pero no estaban solos. A cada lado de Isabel había 2 hombres. Uno, de unos 50 años, vestía un traje impecable y tenía una expresión severa, casi institucional. El otro, más joven y con la camisa remangada, llevaba un reloj caro que brillaba en la muñeca y sonreía con la arrogancia de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Javier le dio la vuelta a la foto. El reverso estaba en blanco, ni nombres, ni fecha, ni lugar. Se sentó en el sillón de cuero donde Sofía solía leer y estudió la imagen con detenimiento. No conocía a ninguno de los 2 hombres, pero la composición de la fotografía le provocó un escalofrío. Isabel estaba en el centro, el nexo de unión entre los 2 hombres y el niño. Su mano sobre el hombro del pequeño no era un gesto de cariño, era un gesto de posesión. Lo estaba presentando como si fuera un trofeo. Durante todo el tiempo que llevaba conociéndola,
Isabel jamás había mencionado a un hijo, a un sobrino, ni a ningún niño que hubiera estado bajo su cuidado. Jamás había hablado de esos dos hombres. ¿Quiénes eran? ¿Y qué había sido de aquel niño de la mirada triste? Una idea terrible, una posibilidad tan monstruosa que su mente se resistía a aceptarla, comenzó a tomar forma. Rebuscó en su memoria, en las conversaciones con Isabel, buscando alguna pista, algún desliz. Recordó que una vez, hablando de un conocido mutuo que se había divorciado, ella había hecho un comentario extraño. A veces, la mejor forma de ganar una batalla no es atacar directamente, sino neutralizar la mayor fortaleza del oponente. En su momento, le pareció una observación cínica, pero ahora, ¿y si la mayor fortaleza era un hijo, un heredero? Javier sintió que se le secaba la boca. Si su sospecha era cierta, Martín no era una víctima aislada, era parte de un patrón. El niño de la foto habría sufrido un destino similar, una enfermedad rara y repentina que lo había dejado convenientemente neutralizado. Guardó la fotografía en el bolsillo interior de su chaqueta. Esta imagen era una pieza clave, una ventana a un pasado de Isabel que ella había mantenido cuidadosamente oculto. Ya no se enfrentaba a una mujer actuando por su cuenta, por algún tipo de desequilibrio o maldad personal. Esto era diferente. Esto era organizado. Los dos hombres de la foto no parecían delincuentes comunes. Irradiaban poder, riqueza. Esto olía a algo mucho más grande, a una conspiración fría y calculada. Salió de la biblioteca con una nueva y aterradora perspectiva. La amenaza no era solo Isabel, la amenaza era todo lo que ella representaba, la red invisible de la que formaba parte, y él y su hijo estaban atrapados en el centro. A la mañana siguiente, Javier tomó una decisión. La policía aún no era una opción. Una investigación oficial sería ruidosa, alertaría a Isabel y a sus posibles cómplices, y pondría a Martín en un peligro aún mayor. Necesitaba a alguien que pudiera moverse en las sombras, alguien que supiera cómo encontrar información sin dejar rastro. El nombre le vino a la mente de inmediato. Ricardo Mendoza, aunque todos en el mundo de los negocios lo conocían como Rico. Había sido jefe de seguridad en una de las antiguas empresas de Javier, un hombre parco en palabras pero de una eficiencia legendaria. Se había retirado del mundo corporativo para montar su propia agencia de investigación privada, una de esas firmas discretas que las grandes fortunas de Madrid contrataban cuando tenían problemas que no querían que vieran la luz del día. Javier lo citó en el despacho de Rico, una oficina minimalista y casi anónima en el corazón del distrito financiero. El lugar no tenía ni un solo papel a la vista, solo un par de pantallas de última generación y una impecable mesa de cristal. Rico, un hombre de complexión atlética y ojos que parecían verlo todo, lo recibió con un escueto apretón de manos. Javier, mucho tiempo. Siéntate. Javier no perdió el tiempo en preámbulos. Colocó la fotografía sobre la mesa de cristal. Necesito saber quiénes son estas tres personas, dijo, señalando a Isabel, al niño y a los dos hombres. Todo. Nombres, historial, relaciones, situación actual. Especialmente, quiero que te centres en el niño. Averigua qué fue de él. Rico cogió la fotografía y la examinó con una lupa de joyero, deteniéndose en los detalles, en los rostros, en el fondo. No hizo ninguna pregunta sobre por qué Javier necesitaba esa información. Su trabajo no era preguntar por qué, sino entregar el quién, el qué y el dónde. La mujer se parece a alguien que he visto antes, en el circuito de eventos benéficos, siempre acompañando a hombres de negocios, de distintos sectores, comentó Rico, más para sí mismo que para Javier. Déjamelo a mí. Usaré reconocimiento facial con las bases de datos que manejo. Tardaré unos días. Te contactaré a través de un canal seguro. No uses tu teléfono habitual para hablar de esto. Javier asintió, sintiendo el alivio de haber puesto la maquinaria en marcha. Una cosa más, Rico. Necesito discreción absoluta. La mujer de la foto vive en mi casa. Está con mi hijo ahora mismo. Por primera vez, una sombra de sorpresa cruzó el rostro imperturbable de Rico. Asintió lentamente. Entendido. La discreción será total. Te mantendré informado. Los días que siguieron fueron una tortura de espera y simulación. Javier continuó con su farsa, tratando a Isabel con una amabilidad que le revolvía el estómago.
mientras que por dentro contaba las horas, esperando la llamada de Rico. La llamada llegó 4 días después, a través de una aplicación de mensajería encriptada. «Tengo algo. No te va a gustar. Nos vemos en el lugar de siempre». El lugar de siempre era un reservado en un viejo restaurante vasco, un sitio sin cámaras y con camareros que sabían ser ciegos, sordos y mudos. Rico llegó con una tableta. No había traído papeles. Deslizó el dispositivo sobre la mesa y mostró la primera imagen, un perfil del hombre del traje de la fotografía. Roberto Ibáñez, magnate del sector inmobiliario de Barcelona. Hace 5 años, su único hijo, de 8 años, sufrió un supuesto accidente doméstico. Una caída. Resultado: movilidad reducida de cintura para abajo. Irreversible, según los informes. Poco después, su esposa, mucho más joven que él, se divorció llevándose una fortuna. Desapareció del mapa. El nombre de soltera de la esposa, Isabel Romero. El apellido golpeó a Javier como un puñetazo. Era ella. Rico pasó a la siguiente imagen, la del hombre con la camisa remangada. Esteban Herrera, abogado de prestigio en Sevilla, especialista en herencias complicadas. Hace 3 años, su sobrino huérfano, del que era tutor legal, fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa neuromuscular de avance rápido. El chico terminó en una exclusiva institución privada en Suiza. Herrera se convirtió en el único administrador de la considerable fortuna del joven. La mujer que cuidaba del sobrino en los meses previos al diagnóstico, una terapeuta natural llamada Isabel Romero. Rico finalmente mostró una foto más reciente del niño de la fotografía original. Su rostro era el mismo, pero sus ojos estaban aún más vacíos. Este es Lucas Ibáñez, el hijo de Roberto. La foto es de hace 1 año, en la terraza de su casa de Barcelona. No he podido encontrar nada del sobrino de Herrera. La institución suiza es un búnker de privacidad. Javier miró las imágenes, las piezas encajando en un mosaico de una crueldad inimaginable. 2 hombres ricos, 2 niños sanos, herederos de sus fortunas. Y en el centro de todo, Isabel, la viuda negra que no dejaba cadáveres, sino vidas rotas y futuros robados. «No actúa sola», dijo Rico, su voz grave. «Esto es una operación profesional. La mujer es la cara visible, la que se infiltra y ejecuta, pero detrás tiene que haber una estructura. Alguien que falsifica informes médicos, alguien que da cobertura legal. Lo que le está pasando a tu hijo no es una casualidad, Javier. Es un negocio». Javier se levantó de la mesa, la rabia y el miedo luchando en su interior. «Gracias, Rico. Sigue cavando. Quiero saber quién está en la cima de esta pirámide». Volvió a casa esa noche, sabiendo que la sombra que se cernía sobre su familia era mucho más grande y oscura de lo que jamás había imaginado. La información de Rico Mendoza transformó la ansiedad de Javier en una gélida certeza. El peligro era real, tangible, y dormía bajo su mismo techo. Esta nueva conciencia lo obligó a ser aún más cauteloso, pero Isabel, con su instinto animal para detectar cambios en su entorno, pareció percibir la sutil alteración en la atmósfera de la casa. No fue algo que Javier dijera o hiciera. Fue la tensión casi imperceptible en sus hombros, la forma en que su mirada se detenía un segundo de más en ella, la manera en que sus conversaciones, antes fluidas, ahora contenían pausas infinitesimales mientras él medía cada palabra. Isabel no sabía qué había cambiado, pero sabía que algo lo había hecho, y su reacción fue reforzar los barrotes de la jaula. El control que ejercía sobre Martín se volvió absoluto. Si antes Teresa podía ayudar a darle el desayuno, ahora Isabel insistía en hacerlo ella misma. «He notado que come mejor cuando estoy yo. Es una cuestión de confianza», le explicó a Javier. Despidió a una de las empleadas de limpieza más nuevas, una joven llamada Carla, con una excusa endeble sobre un jarrón roto. Javier sabía que la verdadera razón era que había visto a Carla hablando animadamente con Martín el día anterior. Isabel estaba eliminando a cualquier posible testigo, a cualquier persona que pudiera establecer un vínculo con el niño que no fuera ella. La mansión de La Moraleja, con sus amplios salones y su luminoso jardín, comenzó a sentirse claustrofóbica. Era una jaula dorada, un escenario impecable donde se representaba una tragedia a cámara lenta. Javier se sentía un prisionero en su propio hogar, obligado a sonreír,
a asentir, a participar en la farsa para proteger a su hijo. Las conversaciones con Isabel se volvieron un campo de minas. Ella comenzó a emplear una forma de manipulación pasivo-agresiva que lo dejaba constantemente a la defensiva. Es tan difícil mantener el ánimo de Martín alto cuando siente que no todos en esta casa creen en su recuperación, decía, mirándolo por encima de su taza de té. La acusación no era directa, pero el mensaje era claro. Tu duda le está haciendo daño. Otra noche, mientras revisaban las cuentas del hogar, ella suspiró y dijo, a veces me siento tan sola en esto, Javier. Llevo todo el peso sobre mis hombros. Tú tienes tu trabajo, tus reuniones. Pero yo estoy aquí, 24 horas al día, luchando por la salud de tu hijo. Solo pido un poco de fe ciega. La fe ciega era precisamente lo que había perdido. Cada una de sus palabras de sacrificio y devoción le sonaba ahora a una mentira calculada, diseñada para hacerlo sentir culpable, para desarmarlo emocionalmente. El aislamiento de Martín se completó cuando Isabel decidió que las pocas visitas que recibían lo alteraban demasiado. Un amigo de la escuela, la madre de un compañero, todos fueron sutilmente disuadidos de volver. Necesita un ambiente de calma absoluta para que las terapias hagan efecto, argumentaba. Una tarde, Javier intentó romper el cerco. Entró en la habitación de Martín, donde Isabel le estaba leyendo un cuento. He pensado que podríamos salir a dar un paseo por el Retiro este fin de semana. Un poco de aire fresco le vendría bien. Isabel cerró el libro y le dirigió una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es una idea maravillosa, cariño, pero su sistema inmunológico está muy débil. Exponerlo a la multitud, a los cambios de temperatura, sería una imprudencia. Quizás en unas semanas, cuando esté más fuerte. De nuevo, su lógica era impecable, su preocupación, aparentemente intachable. Pero Javier sabía que no era por el sistema inmunológico de Martín, era para mantenerlo bajo su control, lejos de miradas curiosas, lejos de cualquier ayuda externa. Esa noche, mientras Isabel dormía, Javier entró de nuevo en el cuarto de los remedios. No buscaba nuevas pruebas, sino confirmar las antiguas. Abrió la caja de madera y miró los frascos sin etiqueta. El veneno seguía allí, esperando. La proximidad de esas sustancias, a pocos metros de donde dormía su hijo, le provocó una náusea física. Cerró la caja y salió de la habitación. Apoyado en la pared del pasillo oscuro, tomó una decisión. No podía seguir esperando. La jaula se estaba cerrando y el tiempo se estaba agotando. Tenía que provocar una crisis, crear una situación que le permitiera actuar. Tenía que arriesgarse, porque el riesgo de no hacer nada era infinitamente mayor. La vida de Martín dependía de ello. La información que Rico Mendoza le había proporcionado a Javier era devastadora, pero incompleta. Revelaba un patrón, pero no el mecanismo exacto ni el objetivo final. Javier necesitaba más. Necesitaba entender la estructura completa de la operación para poder desmantelarla y, sobre todo, para anticipar el próximo movimiento de Isabel. Se reunió de nuevo con Rico en el reservado del restaurante vasco. El investigador había estado ocupado. Sobre la mesa, esta vez sí, había una delgada carpeta. He profundizado en los casos de Ibáñez y Herrera, comenzó Rico sin preámbulos, y he encontrado el hilo conductor. No es solo Isabel, es el dinero. Abrió la carpeta. Dentro había diagramas de flujos financieros, extractos bancarios y documentos corporativos. En el caso de Ibáñez, después del accidente de su hijo y el divorcio, una parte considerable de sus activos fue transferida a un fondo de inversión con sede en Luxemburgo. Un fondo opaco, casi imposible de rastrear. Lo mismo ocurrió con Herrera. Tras incapacitar a su sobrino y tomar el control de su herencia, grandes sumas de dinero fueron desviadas a ese mismo fondo. ¿Y quién está detrás de ese fondo?, preguntó Javier. Eso es lo complicado. Oficialmente, es una red de sociedades pantalla, pero tirando del hilo, he encontrado un nombre que se repite en los consejos de administración de varias de esas sociedades. Un tal Julián Cifuentes. Es un gestor de patrimonios, un tipo que se mueve en las altas esferas, conocido por su discreción y su habilidad para hacer que el dinero se evapore. Rico le mostró una foto de Cifuentes. Era un hombre de mediana edad, con el pelo plateado y una sonrisa afable que contradecía la frialdad de sus ojos.
Cifuentes es el cerebro financiero. Isabel es su agente de campo. Su modus operandi es brillante en su perversidad. Identifican a un objetivo, un hombre rico, preferiblemente viudo o emocionalmente vulnerable, con un único heredero. Isabel se infiltra en su vida, se gana su confianza, luego neutraliza al heredero, no eliminándolo, sino dejándolo en un estado de dependencia total. Esto crea una crisis que le permite a Isabel, como cuidadora indispensable y figura de confianza, influir en las decisiones financieras del padre. El objetivo final es desviar la mayor cantidad de patrimonio posible a la estructura de Cifuentes. Javier escuchaba, la magnitud de la conspiración desplegándose ante él. No era un simple envenenamiento, era una estafa de alto nivel que usaba la vida de un niño como palanca. Hay más, continuó Rico. He encontrado un tercer caso, un industrial de Valencia. La historia es casi idéntica. Un hijo adolescente que sufre una reacción alérgica severa que le deja secuelas neurológicas permanentes. La novia del padre en ese momento, una mujer que usaba otro nombre, pero cuya descripción física y conocimientos en terapias alternativas coinciden perfectamente con Isabel Romero. El patrón ya no era siniestro, era una fórmula matemática, repetida una y otra vez con una precisión aterradora. ¿Y qué pasa con los niños?, preguntó Javier, la voz ahogada. Rico suspiró. Viven, pero no viven de verdad. Se convierten en una carga perpetua, una fuente de gastos médicos y fideicomisos que la red también se encarga de gestionar, llevándose una buena parte por el camino. Los padres quedan atrapados, atados de por vida a la tragedia, mientras su fortuna se desangra lentamente. Javier cerró los ojos. La maldad del plan era casi artística en su diseño. No dejaban cabos sueltos, creaban una situación de dependencia total, tanto física para el niño como emocional y financiera para el padre. Tenemos que detenerlos, Rico, dijo Javier, su voz cargada de una determinación de acero. No solo por Martín, por los otros niños y por los que vendrán después. Estoy de acuerdo, asintió el investigador. Pero Cifuentes es un fantasma. Para llegar a él, necesitamos que Isabel cometa un error. Necesitamos presionarla, hacer que se ponga nerviosa y se comunique con él. Necesitamos una prueba que conecte directamente a la ejecutora con el arquitecto del plan. Javier sabía lo que tenía que hacer. Tenía que crear esa presión. Tenía que convertirse en el catalizador que hiciera temblar la estructura. Volvió a casa esa noche con una nueva misión. Ya no solo se trataba de salvar a su hijo, se trataba de destruir la red que casi lo había destruido a él. La caza había comenzado. Javier sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cada día que Martín pasaba bajo el cuidado de Isabel era un día más de exposición al compuesto que lo estaba debilitando. La información de Rico le había dado una visión completa del tablero de ajedrez, pero también le había revelado la complejidad y el poder de su adversario. Un movimiento en falso podría ser fatal. Decidió seguir el consejo de Rico. Necesitaba presionar a Isabel. Comenzó a hacerlo de forma sutil. Dejó accidentalmente sobre su escritorio un folleto de una clínica de rehabilitación neurológica de renombre en Navarra. Hizo llamadas telefónicas a supuestos especialistas en su presencia, hablando en voz alta sobre la falta de progreso de Martín y la necesidad de buscar opciones más agresivas. Isabel reaccionó como un animal acorralado. Su dulzura se volvió más frágil, más forzada. Empezó a contradecirse. Un día le decía a Javier que Martín estaba mejorando, que había notado más tono muscular, y al día siguiente le decía que había sufrido una recaída y que necesitaba calma absoluta. Estaba perdiendo el control de la narrativa, y eso la ponía nerviosa. El punto de inflexión llegó un martes por la noche. Javier encontró a Martín en su cama, temblando, con la piel perlada de sudor y las mejillas encendidas. Le puso la mano en la frente. Ardía. El termómetro marcó 39,5 grados. «Isabel», gritó Javier, el pánico real mezclándose con su estrategia. Isabel acudió corriendo. Al ver al niño, su rostro mostró una máscara de preocupación, pero sus ojos revelaron un destello de cálculo. «Tranquilo, Javier, es una crisis curativa», dijo, su voz tratando de sonar calmada. «El cuerpo está luchando, está expulsando las toxinas. Es una buena señal». «Una buena señal», replicó Javier, incrédulo.
Tiene casi 40 de fiebre y apenas puede respirar. Esto no es normal. No te alteres, por favor. Lo pondrás nervioso a él también. Confía en mí. Le prepararé una infusión para bajar la fiebre. Mañana estará mejor. Pero Javier no iba a permitirlo. Esta era la crisis que necesitaba. No, se acabó, Isabel. No más infusiones, no más remedios. Voy a llamar a la doctora Vargas, y si ella lo considera necesario, llevaremos a Martín a urgencias esta misma noche. La amenaza de involucrar a un médico externo y a un hospital hizo que la compostura de Isabel se resquebrajara. «No puedes hacer eso», exclamó, su voz perdiendo su tono meloso y volviéndose aguda. «Interferirías con el tratamiento. Podrías causarle un daño irreparable. El único daño irreparable aquí es no hacer nada», sentenció Javier, sacando su teléfono. Sabiendo que había perdido la batalla, Isabel cambió de táctica. Está bien», dijo, tratando de recuperar el control. «Llama a la doctora, pero que venga aquí. Trasladarlo ahora, con esta fiebre, sería una locura». Era una concesión, pero también una forma de mantener la situación dentro de los muros de la casa, donde aún podía intentar manejarla. Javier aceptó. Llamó a Elena Vargas, explicándole la situación en frases cortas y urgentes. La doctora entendió al instante. «No te preocupes, Javier. Sé exactamente lo que tengo que hacer. Llego en 20 minutos». Cuando la doctora Vargas llegó, su presencia llenó la habitación de una autoridad tranquila. Saludó a Isabel con un gesto cortés pero distante y se centró por completo en Martín. Le examinó los oídos, la garganta, escuchó sus pulmones. Su rostro era una máscara de profesionalidad. «La fiebre es alta», dijo, dirigiéndose a ambos. «Podría ser una infección vírica, pero con su cuadro neuromuscular no podemos arriesgarnos. Necesito tomarle muestras de sangre y orina ahora mismo para un análisis completo. Hay que descartar cualquier complicación». Isabel, atrapada entre su deseo de parecer cooperativa y su pánico a que un análisis exhaustivo revelara la verdad, no tuvo más remedio que asentir. Mientras la doctora preparaba su material, le pidió a Javier que la ayudara, enviando a Isabel a la cocina a por paños de agua fría. En ese breve momento a solas con Javier, Elena le susurró: «Esta es nuestra oportunidad. La fiebre podría ser una reacción a un aumento de la dosis. Está nerviosa, ha cometido un error. El análisis de urgencia nos dará todo lo que necesitamos para actuar. Mientras tanto, me aseguraré de darle un antitérmico real para bajarle la fiebre y estabilizarlo». La aguja entró en el brazo de Martín. Esta vez, la sangre que se extraía no era solo una muestra para un análisis. Era la prueba definitiva. Era el principio del fin para Isabel. Javier observaba la escena, su corazón dividido entre la desesperación por el estado de su hijo y la esperanza de que ese sufrimiento fuera el preludio de su liberación. La doctora Vargas se fue tan rápido como había llegado, llevándose consigo las muestras de Martín en una nevera sellada. Le había administrado al niño un antitérmico y había dejado instrucciones claras para controlar la fiebre, instrucciones que deliberadamente dejaban poco espacio para las infusiones de Isabel. La noche fue una larga vigilia. Javier no se separó de la cama de su hijo, aplicándole paños fríos en la frente y susurrándole palabras de consuelo, mientras Isabel iba y venía, su nerviosismo mal disimulado bajo una capa de falsa solicitud. A la mañana siguiente, Javier estaba agotado, pero la fiebre de Martín había comenzado a bajar. El alivio temporal, sin embargo, fue eclipsado por la tensa espera de la llamada de la doctora. La llamada llegó a las 10 de la mañana. Javier se encerró en su despacho para atenderla. «Javier, soy Elena». La voz de la doctora era grave, urgente. «He pasado las muestras por el laboratorio de urgencias del hospital. He hablado directamente con el jefe de toxicología. Los resultados son peores de lo que pensábamos». Javier se agarró al borde de la mesa. «¿Qué han encontrado?» «Los niveles de succinilcolina en su sangre son alarmantemente altos, casi el doble de lo que detectamos en la primera muestra. Quienquiera que le esté administrando esto ha aumentado la dosis significativamente en los últimos días. Por eso ha reaccionado con fiebre. Su cuerpo está luchando contra una intoxicación aguda». Intoxicación. La palabra resonó en la mente de Javier con la fuerza de una explosión.
Era una acción deliberada para causarle un daño grave, quizás irreversible. Pero hay más, continuó la doctora, su voz bajando de tono. Hemos encontrado trazas de otro compuesto. Un betabloqueante. Se usa para tratar arritmias cardíacas. En una persona sana, y especialmente en un niño, administrado junto con el relajante muscular, puede causar una descompensación cardíaca severa. Es una combinación increíblemente peligrosa. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Javier. Isabel no solo estaba paralizando a su hijo, estaba jugando con su vida, empujándolo hacia el borde de un abismo del que podría no haber retorno. «Elena, ¿qué significa esto?», preguntó con un hilo de voz. «Significa que se le ha acabado el tiempo. Quienquiera que sea, se ha vuelto imprudente. O está acelerando el proceso por alguna razón, o ha cometido un error de cálculo. Sea como sea, Martín está en peligro inminente. No puedes esperar más. Tienes que sacarlo de esa casa y tienes que actuar contra ella ahora». La verdad, completa y brutal, se había revelado. Ya no había tiempo para la estrategia, para la recolección de más pruebas. El informe del laboratorio era la prueba definitiva, el arma que necesitaba. «Javier», dijo Elena, su voz firme y llena de determinación, «voy a redactar el informe oficial ahora mismo. Lo firmaré y lo sellaré. Es un documento legal que no deja lugar a dudas. Lo que le están haciendo a tu hijo no es una negligencia, no es un tratamiento alternativo fallido, es un delito. Tienes todo el respaldo médico y científico para actuar». Javier colgó el teléfono. El miedo se había transformado en una rabia fría y lúcida. Miró por la ventana y vio a Isabel en el jardín, hablando por su teléfono móvil con gestos animados. Probablemente estaba informando a sus cómplices, quizás recibiendo nuevas instrucciones. Ya no la veía como una mujer, la veía como lo que era, un monstruo que había estado a punto de robarle lo único que le quedaba en el mundo. Salió de su despacho. La hora de la farsa había terminado. La hora de la justicia estaba a punto de comenzar. La revelación del laboratorio fue el catalizador final. Javier supo que cada segundo que pasaba era un riesgo inaceptable. Esa misma tarde convocó una reunión de emergencia. El lugar, de nuevo, el discreto café, el gato negro, los asistentes, él, la doctora Elena Vargas y el investigador Ricardo Rico Mendoza. Llegaron por separado, como tres extraños coincidiendo por azar. Se sentaron en la misma mesa apartada de siempre, sus rostros serios reflejando la gravedad de la situación. Javier fue el primero en hablar. La situación ha escalado, han aumentado la dosis. La vida de Martín corre peligro. Elena Vargas asintió, deslizando sobre la mesa una carpeta. Aquí está el informe toxicológico completo y mi declaración jurada como pediatra. Es una prueba irrefutable. Científicamente, el caso es sólido como una roca. Rico Mendoza escuchaba, sus ojos analizando a los otros dos. Luego, habló con su calma habitual. La presión que has ejercido ha funcionado, Javier. La ha puesto nerviosa y la ha hecho cometer un error. Ahora es el momento de cerrar la trampa, pero tenemos que hacerlo de una forma que no solo la detenga a ella, sino que nos lleve a la cabeza de la organización, a Cifuentes. «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Javier. «No puedo simplemente llamar a la policía. Ella lo negaría todo. Diría que los frascos son míos, que la estoy incriminando. Sus cómplices le darían una coartada. Por eso no vamos a darle la oportunidad de negar nada», dijo Rico. «Vamos a atraparla en el acto, con las manos en la masa. Necesitamos una grabación, una prueba visual de ella administrando la sustancia». El plan comenzó a tomar forma sobre la mesa del café, entre tazas de porcelana y el murmullo de las conversaciones ajenas. «El primer paso es la tecnología», explicó Rico. «Mañana por la mañana, uno de mis técnicos, disfrazado de operario de la compañía de Internet, irá a tu casa a hacer una supuesta revisión de la fibra óptica. Su verdadera misión será instalar 3 microcámaras y micrófonos ocultos». «¿Dónde?», preguntó Javier. «Una en la cocina, con un ángulo que cubra perfectamente la encimera donde prepara la comida. Otra en el salón, cerca del teléfono, para grabar sus conversaciones. Y la más importante, una en la habitación de Martín, oculta en un detector de humos, que nos dará una visión clara de lo que ocurre junto a su cama». Elena Vargas intervino. «El plan es bueno,
pero el riesgo para Martín sigue siendo alto mientras esté allí. No podemos permitir que ingiera ni una gota más. No lo hará, aseguró Rico. Aquí es donde entra la segunda fase del plan. La provocación final. Se volvió hacia Javier. Una vez que las cámaras estén instaladas, tienes que darle a Isabel la oportunidad perfecta para actuar. Tienes que desaparecer. Javier lo miró, confundido. Tienes que anunciarle que te ha surgido un viaje de negocios de última hora. Algo urgente e ineludible. A Bilbao, a Londres, da igual. Tienes que hacerle creer que vas a estar fuera al menos 24 horas. Que ella y Martín estarán solos en la casa. Ella pensará que es su oportunidad para administrar la dosis definitiva, la que le cause un colapso que parezca una consecuencia de su enfermedad, añadió Elena, entendiendo la lógica del plan. Exacto, confirmó Rico, pero tú no te irás a ningún lado. Saldrás con tu coche, darás una vuelta y aparcarás en una calle cercana, desde donde monitorizarás las cámaras en una tableta que mi técnico te proporcionará. Yo estaré contigo. La doctora Vargas estará esperando en su coche a 2 calles de distancia, y un equipo de la policía, un inspector de mi máxima confianza con el que ya he hablado preliminarmente, estará listo para entrar a mi señal. El plan era audaz, arriesgado pero brillante en su simplicidad. Creaba un escenario controlado donde Isabel, creyéndose segura y sin vigilancia, revelaría su verdadera naturaleza ante las cámaras. Hay un último detalle, dijo Javier, pensando en todas las variables. Teresa y Leo. No quiero que estén en la casa cuando todo ocurra. No quiero que corran ningún peligro. Dales el día libre, sugirió Rico. Invéntate una excusa. Diles que quieres total tranquilidad para Martín. Cuantas menos personas haya en la casa, más segura se sentirá ella para actuar. Se miraron los tres. La alianza estaba sellada. Un padre desesperado, una doctora valiente y un investigador implacable. Eran 3 voluntades unidas por un único propósito: hacer justicia y salvar la vida de un niño. Mañana, dijo Javier, su voz firme. Lo haremos mañana. El ambiente en la mansión a la mañana siguiente era extrañamente normal, una calma que precedía a la tormenta. El técnico de Rico, un joven de aspecto anodino con un mono de trabajo, llegó a las 10 en punto. Isabel lo observó con cierta desconfianza mientras él se movía por la casa, revisando routers y cajas de conexiones, pero su excusa sobre una actualización de la red para mejorar la velocidad fue lo suficientemente convincente. En menos de una hora, las cámaras estaban instaladas y operativas, ojos y oídos invisibles que ahora vigilaban el corazón de la casa. Mientras el técnico trabajaba, Javier puso en marcha su parte del plan. Le dio el día libre a Teresa, con la excusa de que quería un silencio absoluto para que Martín descansara. La mujer pareció sorprendida, pero no hizo preguntas. Leo, sin embargo, intuyó que algo estaba ocurriendo. Antes de irse con su madre, se acercó a Javier. «Señor, ¿va a pasar algo?», preguntó en un susurro. Javier se arrodilló frente a él. «Sí, Leo, hoy vamos a solucionar esto, pero necesito que tú y tu madre estéis a salvo. Has sido muy valiente, más valiente que nadie». La mirada del niño se llenó de comprensión. Asintió y se fue sin decir nada más. Poco después, Isabel bajó de la planta de arriba. Se movía con una energía inquieta, casi eléctrica. La ausencia de Teresa y Leo, sumada a la inminente partida de Javier, parecía haberla puesto en un estado de alerta. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie había previsto. Leo, antes de salir de la casa, había olvidado uno de sus juguetes en el cuarto de la colada, cerca de la cocina. Regresó sigilosamente para recogerlo. Al pasar por el pasillo que llevaba al salón, escuchó la voz de Isabel. Estaba hablando por teléfono, en un susurro rápido y tenso. La puerta estaba entreabierta. Movido por la curiosidad y la lealtad a Martín, el niño se pegó a la pared, escuchando. «Sí, lo sé, es arriesgado, pero no hay otra opción», decía Isabel. «Está empezando a sospechar, a hacer demasiadas preguntas. El viaje es la oportunidad perfecta». Hubo una pausa, mientras escuchaba a la persona al otro lado de la línea. «No, no podemos esperar más. La dosis final tiene que ser esta tarde. Este fin de semana, a más tardar. Cuando él esté fuera, le administraré la combinación. Provocará un colapso que los médicos atribuirán a una complicación de su estado. Será una tragedia,
pero nadie sospechará. Él estará destrozado, será completamente maleable. Leo sintió que se le helaba la sangre. ¿Dosis definitiva? ¿Un colapso? Entendió que estaban hablando de Martín. El pánico lo invadió, pero una extraña lucidez se apoderó de él. Asomó la cabeza con sumo cuidado por el resquicio de la puerta. Vio a Isabel de espaldas, pero su teléfono estaba sobre un pequeño cuaderno en la mesa. La pantalla estaba encendida, mostrando el número de la llamada entrante. Con la memoria fotográfica de un niño, Leo grabó los dígitos en su mente. Uno por uno, se retiró con el mismo sigilo con el que había llegado, el corazón martillándole en el pecho. Corrió hacia el despacho, donde Javier estaba haciendo una llamada para ultimar los detalles con Rico. Leo irrumpió sin llamar, su rostro una mezcla de terror y urgencia. «Señor», jadeó. «La he oído. Va a hacerlo esta tarde. La dosis final». Javier colgó el teléfono de inmediato. «¿Qué has oído, Leo? Cuéntamelo todo». El niño relató la conversación que había escuchado, palabra por palabra, y luego, con una voz temblorosa pero clara, recitó el número de teléfono que había memorizado. Javier lo anotó en un papel. Era un número que no conocía, probablemente un teléfono de prepago usado para comunicaciones seguras, pero era un vínculo directo. Era la prueba que necesitaban para conectar a Isabel con su red. «Leo, has vuelto a hacerlo. Eres un héroe», le dijo Javier, su voz llena de una gratitud inmensa. «Ahora, vete con tu madre, rápido. No vuelvas por aquí hasta que yo te llame». El niño asintió y salió corriendo. Javier llamó a Rico. «Cambio de planes. No podemos esperar a que me vaya. Va a actuar esta tarde. Y tenemos el número de teléfono de su contacto». «Entendido», respondió Rico sin vacilar. «Adelantamos la operación. Sal de la casa como tenías previsto, pero hazlo ahora. Le daremos menos tiempo para pensar. El equipo ya está en posición. Y dame ese número. Voy a poner a mi gente a rastrearlo ahora mismo». El tiempo de la espera había terminado. La trampa estaba a punto de cerrarse, y la llamada de Isabel, escuchada por un niño valiente, acababa de proporcionarles la llave para desmantelar toda la operación. El motor del coche de Javier sonó más fuerte de lo habitual en el silencio de la tarde. Desde el espejo retrovisor, vio la figura de Isabel en la puerta principal de la mansión, despidiéndolo con la mano. Su sonrisa parecía genuina, su gesto, el de una pareja afectuosa. La imagen era tan incongruente con la realidad que a Javier le provocó un escalofrío. Siguió el plan al pie de la letra. Condujo por el camino de entrada, salió de la urbanización y en lugar de dirigirse a la autopista, giró en la primera rotonda y se adentró en una calle tranquila y arbolada a menos de 1 kilómetro de su casa. Aparcó detrás de una furgoneta de jardinería, un punto ciego perfecto. Rico ya estaba allí, en el asiento del copiloto de un coche discreto, aparcado unos metros más adelante. Javier apagó el motor de su vehículo y se reunió con él. El interior del coche de Rico parecía el centro de mando de una operación de vigilancia. Una tableta mostraba una matriz de 4 imágenes en tiempo real. La cocina, el salón, el pasillo del piso de arriba y, la más importante, la habitación de Martín. Las cámaras funcionan a la perfección. El audio es nítido, informó Rico en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. El inspector y su equipo están a 2 minutos de aquí, esperando la señal. La doctora Vargas está en su posición. Todo está listo. Javier asintió, su garganta seca. En la pantalla, vio a Isabel cerrar la puerta principal. Su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una expresión de fría determinación. Se quitó los zapatos, caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua, bebiéndolo de un trago. Su calma era la de un profesional a punto de realizar una tarea largamente planificada. Los minutos se arrastraban con una lentitud agónica. Javier y Rico observaban en silencio, comunicándose solo con gestos. Vieron a Isabel subir al segundo piso. Desapareció de las cámaras durante unos instantes, y Javier supo, con una certeza helada, que estaba en el cuarto de los remedios, preparando la combinación que había mencionado en su llamada. Cuando reapareció en la pantalla del pasillo, llevaba en la mano una pequeña bandeja. Sobre ella, un tazón de sopa humeante y un vaso de zumo. Caminó con paso decidido hacia la habitación de Martín. «Está a punto de hacerlo», susurró Javier, su mano apretando el reposabrazos. «Tranquilo, espera mi señal.
respondió Rico, su dedo índice flotando sobre el botón de llamada de su teléfono. En la pantalla principal, la que mostraba la habitación de Martín, vieron a Isabel entrar. El niño estaba sentado en la cama, viendo unos dibujos animados en una tableta. «Hola, mi amor», dijo Isabel, su voz captada claramente por el micrófono. «Te he traído la cena. Una sopa de verduras para que te dé fuerza». Colocó la bandeja en la mesita de noche. Martín miró la sopa sin mucho entusiasmo. «No tengo mucha hambre», dijo el niño. «Solo un poco, cariño. Es importante que comas bien para recuperarte», insistió Isabel. Cogió la cuchara y la llenó de sopa. «Anda, abre la boca». «Por papá». Javier contuvo la respiración. Vio la cuchara acercarse a los labios de su hijo. Era una escena surrealista, una pesadilla transmitida en directo. La sustancia estaba a centímetros de su hijo. «Ahora», dijo Javier, su voz un gruñido. «Ahora», repitió Rico. Pulsó el botón de llamada de su teléfono y dijo una sola palabra: «Entren». El viaje ficticio de Javier había creado el vacío de poder que Isabel necesitaba. La casa, despojada de su personal y de su dueño, era su reino. El silencio era su cómplice. En la pantalla de la tableta, Javier y Rico vieron cómo Isabel se convertía en la viva imagen de la eficiencia letal. Tras preparar la bandeja, caminó hacia la habitación de Martín. La cámara oculta en el detector de humos ofrecía una vista cenital perfecta. La calidad de la imagen era asombrosa. Se podía ver el vapor ascendiendo del tazón de sopa. «Te he traído tu sopa favorita», dijo Isabel, su voz sonando dulce y maternal a través de los altavoces de la tableta. Martín, absorto en sus dibujos, apenas levantó la vista. «No quiero ahora, Isabel. Solo unas cucharadas, mi vida. Para que te pongas fuerte», insistió ella, sentándose al borde de la cama. La cámara de la cocina, que Javier y Rico seguían viendo en una de las ventanas de la pantalla, había grabado la secuencia completa de la preparación. La grabación era la evidencia que necesitaban. Un clavo más en el ataúd de la defensa de Isabel. Había sacado el frasco sin etiqueta y con una jeringuilla había extraído una cantidad precisa del líquido transparente. Luego, con la misma precisión, había inyectado el contenido en el tazón de sopa, removiéndolo después con la cuchara para asegurarse de que se disolviera por completo. Cada movimiento era deliberado, sin vacilación. Era la rutina de alguien que lo había hecho muchas veces. La grabación era clara, nítida y absolutamente condenatoria. Ahora, en la habitación, Isabel sostenía esa misma cuchara, con la mezcla dañina, frente a la boca de Martín. El niño, dócil por la costumbre y la debilidad, abrió la boca. Fue en ese preciso instante, con la cuchara a milímetros de los labios de su hijo, cuando el sonido rompió la calma de la casa. Primero, un golpe seco y metálico en la puerta principal, seguido del grito de «¡Policía! ¡Abra la puerta!». La reacción de Isabel fue instantánea. Se quedó paralizada por una fracción de segundo, la cuchara suspendida en el aire. El color desapareció de su rostro. El miedo y la sorpresa dieron paso a una furia helada. Dejó caer la cuchara dentro del tazón, salpicando la sopa sobre la bandeja. «Quédate aquí. No te muevas», le espetó a Martín, su voz despojada de toda dulzura. Se levantó de un salto y corrió fuera de la habitación. En la pantalla del pasillo, la vieron bajar las escaleras a toda velocidad, justo en el momento en que la puerta principal era forzada y dos policías uniformados, seguidos por el inspector de confianza de Rico y el propio Javier, irrumpían en el vestíbulo. La grabación de las cámaras capturó la escena desde múltiples ángulos. La sorpresa de Isabel al ver a Javier, el grito ahogado, su intento desesperado de darse la vuelta y huir escaleras arriba, la rápida intercepción de los agentes. Mientras la sujetaban, la doctora Elena Vargas entró en la casa, corriendo directamente hacia la habitación de Martín para asegurarse de que el niño no había ingerido nada y para atenderlo del shock. Rico entró el último, tranquilo, con su tableta en la mano. Se acercó al inspector. «Inspector, todo está grabado. La preparación de la sustancia en la cocina y el intento de administración en la habitación. Tenemos la evidencia irrefutable». Las cámaras siguieron grabando mientras la policía aseguraba la escena, recogiendo la bandeja con la sopa como prueba principal. Grabaron el rostro de Isabel, una máscara de odio y derrota. Grabaron a Javier corriendo escaleras arriba
para abrazar a su hijo, quien lloraba asustado, sin entender qué pasaba. Toda la operación había durado menos de 5 minutos, pero en ese breve lapso de tiempo, la verdad había sido expuesta y capturada digitalmente para siempre. La farsa había terminado. La evidencia era abrumadora, incontestable. Isabel había caído en su propia trampa, y las grabaciones eran el testamento de su crimen. La irrupción de la policía fue como el acto final de una obra de teatro macabra. La tensión contenida durante semanas se liberó en una explosión de acción y justicia. Isabel, atrapada en el vestíbulo, se debatió con una fuerza inesperada, pero los dos agentes la inmovilizaron con una eficacia profesional. «Esto es un error. No saben lo que hacen», gritaba, su voz estridente llenando el silencio de la casa. Su mirada se clavó en Javier, quien acababa de bajar las escaleras después de asegurarse de que Martín estaba a salvo con la doctora Vargas. «Tú, Siseo, tú me has tendido una trampa. Se acabó, Isabel», dijo Javier, su voz fría como el acero. Mientras un agente le leía sus derechos, el inspector se acercó a Rico. «Buen trabajo. La grabación es perfecta, y hemos rastreado el número que nos diste». «¿Y bien?», preguntó Rico. «Pertenece a un teléfono de prepago activado hace 6 meses, pero hemos cruzado la localización de la antena de la llamada que hizo esta mañana. La señal rebotó cerca de un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, el mismo edificio donde Julián Cifuentes tiene su gestora de patrimonios». El inspector sonrió levemente. «Tenemos el hilo del que tirar». De repente, en un último acto de desafío, Isabel intentó una maniobra desesperada. Aprovechando un instante de distracción mientras un agente abría la puerta, se zafó con una sacudida violenta y echó a correr hacia el lateral de la casa, en dirección a una puerta de servicio que daba al jardín trasero. «¡Alto!», gritó uno de los policías, corriendo tras ella, pero no contaban con un héroe inesperado. Leo y su madre, alertados por el ruido de las sirenas, habían vuelto y estaban observando desde la distancia. Al ver a Isabel correr, Leo, que conocía cada rincón de la casa, reaccionó por instinto. Corrió hacia el pequeño panel de control de seguridad que había junto a la entrada de la cocina y pulsó el botón rojo de cierre de emergencia. Un zumbido eléctrico recorrió la propiedad, y las pesadas persianas de seguridad metálicas de todas las puertas y ventanas comenzaron a descender simultáneamente, sellando la casa como una fortaleza. Isabel llegó a la puerta de servicio justo a tiempo para ver cómo la persiana se cerraba con un golpe metálico definitivo, bloqueando su única vía de escape. Se golpeó contra ella, atrapada. Los agentes la alcanzaron y esta vez la esposaron sin contemplaciones. Mientras la conducían de vuelta al coche patrulla, su arrogancia se desmoronó, reemplazada por una rabia impotente. Al pasar junto a Javier, se detuvo y lo miró fijamente. «¿Crees que has ganado?», murmuró, su voz un veneno concentrado. «Pero esto no ha terminado. Hay gente mucho más importante que yo, y no olvidan». La amenaza quedó flotando en el aire, pero a Javier ya no le importaba. Vio cómo la metían en el coche y se la llevaban, su rostro pálido y desencajado tras el cristal. El telón había caído. La doctora Vargas bajó las escaleras. «Martín está asustado, pero está bien. No ha probado la sopa. Le he dado un sedante suave para que duerma». Javier asintió, una oleada de alivio tan inmensa que casi lo hizo tambalearse. Miró a su alrededor. Su casa, su hogar, había sido un campo de batalla, pero la guerra, al menos esa guerra, había terminado. Rico se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Lo has hecho, Javier. Lo has salvado». Javier miró hacia la puerta de la cocina, donde Leo lo observaba con los ojos muy abiertos. Se acercó al niño y se arrodilló, poniéndolo a su altura. No dijo nada, simplemente lo abrazó. En ese abrazo estaba todo el agradecimiento, toda la admiración por el pequeño héroe que, con su valentía, había encendido la primera luz en la más oscura de las noches. Cuando el último coche de policía se alejó, un silencio profundo y extraño se asentó sobre la mansión. No era el silencio tenso y vigilante de las semanas anteriores, sino un silencio de vacío, de espacio recuperado. Era el silencio que sigue a una tormenta, cuando el aire está limpio y todo parece empezar de nuevo. Javier subió a la habitación de Martín. El niño dormía profundamente, gracias al sedante que le había administrado la doctora Vargas. Su rostro, por primera vez en meses,
parecía relajado, libre de la tensión que lo había consumido. Javier se sentó en una silla junto a su cama y se permitió, por fin, derrumbarse. Apoyó la cabeza entre las manos y lloró. Lloró por el miedo, por la culpa, por la traición y, sobre todo, por el alivio abrumador de saber que su hijo estaba a salvo. Al día siguiente, siguiendo el consejo de Elena Vargas, Javier ingresó a Martín en una clínica pediátrica privada. Necesitamos desintoxicar su organismo por completo y de forma controlada, le había explicado la doctora. Y necesitamos un entorno seguro, lejos de los recuerdos de la casa, donde pueda empezar a sanar no solo su cuerpo, sino también su mente. La habitación del hospital era luminosa y estaba decorada con dibujos de animales. Javier no se separó de la cama de Martín ni un solo instante. Durante los primeros días, el niño estuvo somnoliento y confundido, su cuerpo luchando por eliminar los restos de las sustancias que le habían administrado. Los médicos le pusieron un tratamiento intravenoso para hidratarlo y ayudar a sus riñones y a su hígado a procesar y expulsar las toxinas. Fue un proceso lento y doloroso de ver. Javier observaba los monitores, las bolsas de suero, el rostro pálido de su hijo, y cada pitido de las máquinas era un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo. Durante esas largas horas de vigilia, Javier reflexionó sobre su propia ceguera. Se dio cuenta de que su soledad, tras la muerte de Sofía, lo había convertido en una presa fácil. Había anhelado tanto una figura que llenara ese vacío, que le ayudara a sobrellevar la carga de ser un padre soltero, que había proyectado sobre Isabel todas sus esperanzas, negándose a ver las señales de advertencia. La traición dolía, pero la culpa por su propia ingenuidad era casi peor. Poco a poco, Martín comenzó a despertar de su letargo. Un día, abrió los ojos y miró a Javier con una claridad que no había visto en meses. «Papá», dijo, su voz débil pero clara, «¿ya no está Isabel?» «No, hijo, ya no está, y no volverá nunca», le aseguró Javier tomándole la mano. «Me daba miedo», confesó el niño en un susurro. «Me decía que si me movía, tú te irías, como mamá». El corazón de Javier se rompió en 1000 pedazos. La crueldad de Isabel no había sido solo física, sino también psicológica. Había usado el mayor miedo de un niño, el abandono, como un arma para mantenerlo inmóvil. «Nunca, Martín. ¿Me oyes? Nunca voy a dejarte», le dijo Javier, su voz rota por la emoción. «Siempre estaré contigo». Esa confesión fue el principio de la verdadera curación. Martín comenzó a hablar, a contarle a su padre y a los psicólogos del hospital los pequeños detalles de la manipulación de Isabel. Cada palabra era una liberación, una purga del veneno emocional que había llevado dentro. Mientras Martín se recuperaba en el hospital, Javier empezó a limpiar la casa. Hizo que una empresa de mudanzas vaciara por completo la habitación de Isabel y el cuarto de los remedios. Quería borrar cualquier rastro de su presencia. La casa, libre de su influencia, parecía respirar de nuevo. Una tarde, Teresa y Leo volvieron. Teresa, con su presencia serena y maternal, llenó la cocina de olores familiares y reconfortantes, y Leo, con su energía infantil, trajo de nuevo la risa a los pasillos silenciosos. El silencio después de la tormenta se estaba llenando, poco a poco, de los sonidos de la vida. Era un nuevo comienzo, frágil pero lleno de esperanza. Mientras Martín comenzaba su lenta recuperación, el inspector de policía y Rico Mendoza no perdieron el tiempo. La detención de Isabel fue la primera ficha de dominó en caer, y ellos se aseguraron de empujar el resto. Con las grabaciones, el informe toxicológico y la amenaza de una larga condena pesando sobre ella, la fachada de Isabel se derrumbó durante el interrogatorio. En un intento de conseguir un trato favorable, empezó a hablar. Confirmó el nombre de Julián Cifuentes como el cerebro de la operación y proporcionó detalles sobre su modus operandi. La información de Isabel, cruzada con la investigación de Rico, permitió a la policía pintar un cuadro completo de la red criminal. No eran simples estafadores, eran una organización sofisticada con ramificaciones en varias ciudades de España. Cifuentes era el estratega financiero. Tenían un médico corrupto que proporcionaba las sustancias y ayudaba a crear diagnósticos falsos. Y contaban con un equipo de abogados que se encargaba de la parte legal, creando los fideicomisos y los fondos de inversión para desviar el dinero. Con una orden judicial,
La policía intervino las oficinas de Cifuentes en el Paseo de la Castellana. El gestor de patrimonios fue arrestado mientras intentaba destruir discos duros en su despacho. Los documentos incautados revelaron la verdadera escala de la operación. No eran 3 casos, eran al menos 7, repartidos entre Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia a lo largo de casi una década. 7 niños cuyas vidas habían sido truncadas, 7 familias destrozadas, cientos de millones de euros desviados. Los arrestos se sucedieron en una operación coordinada. El médico fue detenido en su consulta privada en el barrio de Salamanca. Los abogados, en sus lujosos bufetes. La noticia estalló en los medios de comunicación, convirtiéndose en el escándalo del año. La Red Viuda Negra, la llamaron los periódicos, la trama que incapacitaba a niños ricos para robar sus fortunas. Salieron a la luz las historias de las otras víctimas, padres que habían vivido durante años creyendo que sus hijos sufrían enfermedades incurables, culpándose a sí mismos, gastando fortunas en tratamientos inútiles que solo enriquecían a la red. Para ellos, la noticia fue una mezcla de horror y liberación. El horror de descubrir la verdad y la liberación de saber que no estaban solos, que no había sido su culpa. Javier siguió las noticias desde el hospital, junto a la cama de Martín. Cada titular, cada nueva detención, era una pequeña victoria. Se dio cuenta de que su lucha no había sido solo por su hijo, había sido por todos los demás. Por Lucas Ibáñez, el niño de la mirada triste en la fotografía, por el sobrino anónimo de Herrera, por todos los que habían sufrido en silencio. Rico lo visitó en el hospital una semana después de la operación. Hemos desmantelado toda la estructura, le informó, desde la cabeza hasta el último colaborador. No volverán a hacerle daño a nadie. ¿Y Cifuentes?, preguntó Javier. Está colaborando, cantando como un canario para salvar su propio pellejo. Parece que la red tenía incluso planes de expandirse a Portugal e Italia. Javier miró a su hijo, que dormía plácidamente. Habían estado a punto de ser solo una estadística más en los planes de expansión de un monstruo, pero la valentía de un niño, la lealtad de una doctora y la determinación de un padre habían cambiado el curso de la historia. La red había sido desmantelada. Ahora comenzaba el largo camino de la justicia y para Martín, el aún más largo camino de la recuperación. El alta hospitalaria de Martín no fue el final de la batalla, sino el comienzo de una nueva fase, la reconstrucción. Su cuerpo, libre de toxinas, era como un campo que había que volver a arar y sembrar. Los meses de inactividad forzada habían dejado sus músculos debilitados, sus articulaciones rígidas. Javier convirtió una de las salas de estar de la mansión en un completo gimnasio de rehabilitación. Contrató a la mejor fisioterapeuta pediátrica de Madrid, una mujer llamada Laura, de paciencia infinita y una sonrisa que nunca flaqueaba. Las primeras sesiones fueron frustrantes. Martín, que recordaba cómo era correr y saltar, se sentía atrapado en un cuerpo que no le respondía. Lloraba de impotencia cuando sus piernas se negaban a obedecer las órdenes de su cerebro. «No puedo, papá, no puedo», sollozaba, exhausto sobre la colchoneta. Javier se sentaba a su lado, secándole el sudor de la frente. «Sí que puedes, campeón. Cada vez que lo intentas, tus músculos se despiertan un poquito más. Es como un motor que lleva mucho tiempo parado. Al principio le cuesta arrancar, pero luego funciona mejor que nunca». El verdadero punto de inflexión llegó con Leo. El hijo de Teresa se convirtió en la sombra de Martín, su mayor animador y su entrenador personal, como él mismo se autodenominaba. Leo transformó la tediosa rehabilitación en un juego. Las barras paralelas eran puentes colgantes sobre un río de lava. Los ejercicios de equilibrio eran entrenamientos para ser un superhéroe. Cuando Martín tenía que levantar las piernas, Leo se tumbaba a su lado y lo retaba a ver quién aguantaba más tiempo. «Venga, Martín, que te gano», le decía, y Martín, entre risas y esfuerzo, encontraba una motivación que ninguna terapia podía darle. Poco a poco, los resultados comenzaron a llegar. Primero, fue capaz de mantenerse sentado sin apoyo durante 1 minuto entero. Luego, consiguió ponerse de pie, temblando, agarrado a las barras. Cada pequeño logro era celebrado en la casa como una gran victoria. Teresa preparaba su pastel favorito y Javier lo llevaba a ver una película al cine, adaptando la sala para su silla de ruedas. La recuperación física iba de la mano de la recuperación emocional.
un psicólogo infantil, visitaba a Martín 2 veces por semana, ayudándole a procesar el trauma y el miedo. Le enseñó a entender que lo que había pasado no era su culpa, que él no había hecho nada malo. Javier también cambió. Delegó gran parte de sus responsabilidades en la empresa. Sus prioridades se habían reordenado de forma radical. Descubrió una nueva forma de paternidad, una más presente, más paciente. Pasaba las tardes enteras con Martín, no solo durante la rehabilitación, sino también leyendo cuentos, montando maquetas de dinosaurios, o simplemente tumbados en el jardín, mirando las nubes. Estaban reconstruyendo no solo los músculos de Martín, sino también la confianza y la alegría que les habían intentado robar. Era un camino largo, cada paso costaba un esfuerzo inmenso, pero por primera vez en mucho tiempo, era un camino que miraba hacia adelante, hacia un futuro lleno de luz. Un día, mientras Laura ayudaba a Martín a dar unos pasos con un andador, el niño se detuvo, miró a Javier y le dijo: «Papá, cuando pueda volver a correr, ¿me comprarás unas zapatillas nuevas? Unas de esas con luces». Javier sonrió, las lágrimas asomando a sus ojos. «Te compraré las zapatillas con más luces de todo el mundo, hijo, y correremos juntos». Esa promesa se convirtió en el faro que los guiaba a ambos en el largo camino de vuelta a casa. El día del juicio llegó casi un año después de la detención de Isabel. El caso había generado una expectación mediática sin precedentes. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas y curiosos, todos ansiosos por ver el rostro de los acusados de la infame Red Viuda Negra. Javier acudió acompañado de Rico y la doctora Vargas. No buscaba venganza, solo justicia. En el banquillo de los acusados, Isabel, Cifuentes y el resto de los miembros de la red intentaban mantener una apariencia de compostura, pero la tensión era palpable. La fiscalía presentó su caso con una contundencia abrumadora. Las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de las cámaras ocultas fueron proyectadas en una gran pantalla. La sala entera observó en un silencio sepulcral cómo Isabel preparaba la sopa envenenada y se la ofrecía a Martín. No había lugar a la interpretación. La doctora Vargas subió al estrado. Con una claridad y una precisión científicas, explicó los efectos de los compuestos encontrados en la sangre de Martín. Su testimonio fue demoledor, describiendo el plan como un acto de crueldad química a largo plazo. El momento más emotivo del juicio llegó cuando llamaron a declarar a un testigo inesperado, Leo. Acompañado de su madre, el niño subió al estrado. Con una voz clara y firme, relató cómo había visto a Isabel manipular la comida de Martín, cómo había escuchado la conversación sobre la dosis final y cómo había memorizado el número de teléfono. La defensa intentó desacreditarlo, insinuando que era fantasía infantil, pero la serenidad y la coherencia del niño eran inquebrantables. Su testimonio conmovió al jurado y a toda la sala. Javier también declaró. Habló del declive de su hijo, de su propia ceguera, de la manipulación a la que había sido sometido. Su testimonio no fue el de un empresario poderoso, sino el de un padre que había estado a punto de perderlo todo. Tras 2 semanas de juicio, el jurado se retiró a deliberar. La espera fue corta. Volvieron a la sala con un veredicto. Culpables. La palabra resonó en el tribunal. Culpables de todos los cargos. Intento de causar el mayor daño. Lesiones graves. Estafa agravada. Pertenencia a organización criminal. El juez leyó la sentencia. Las penas fueron ejemplares. Julián Cifuentes, como cerebro de la trama, fue condenado a 30 años de prisión. Isabel Romero, como ejecutora principal, a 25. El resto de los miembros recibieron condenas que oscilaban entre los 10 y los 15 años. Al escuchar la sentencia, Javier no sintió euforia, sino una profunda sensación de paz. Se había hecho justicia. La puerta a ese oscuro capítulo de sus vidas se había cerrado para siempre. Al salir del juzgado, una nube de periodistas los rodeó. Javier, protegiendo a Leo, se abrió paso hasta el coche. Antes de entrar, un periodista le gritó: «Señor, ¿qué siente ahora?». Javier se detuvo un instante. Miró a la cámara y por primera vez habló públicamente del tema. «Siento que hoy la justicia ha protegido no solo a mi hijo, sino a todos los niños. Y siento una gratitud infinita hacia un pequeño héroe que tuvo el valor de no quedarse callado». Su mirada se posó en Leo,
que lo miraba con admiración. En ese momento, Javier supo que, aunque el dinero y el poder eran importantes, la verdadera fortaleza residía en la bondad, la lealtad y el coraje de un niño de 10 años. La sentencia no era el final de la historia, sino la confirmación de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra una forma de abrirse paso. El otoño llegó a Madrid, tiñendo de ocres y dorados los árboles del jardín. Había pasado más de un año desde el juicio, un año de trabajo duro, de pequeños triunfos y de una curación lenta pero constante. La mansión ya no era una jaula dorada, sino un hogar vibrante, lleno del sonido de las risas de Martín y de los ladridos de un cachorro de Golden Retriever que Javier le había regalado. Esa tarde, el sol se filtraba entre las hojas del roble, creando un tapiz de luces y sombras sobre el césped. Javier, Teresa y Laura, la fisioterapeuta, estaban de pie en un extremo del jardín. En el otro extremo, a unos 20 metros, estaba Leo, sosteniendo la pelota del perro, y en el centro del césped, de pie, solo, sin andador ni ayuda, estaba Martín. Llevaba puestas sus zapatillas nuevas, unas deportivas blancas con unas llamativas luces azules que parpadeaban a cada movimiento. «¿Estás listo, campeón?», preguntó Javier, su voz temblorosa de emoción. Martín lo miró y sonrió. Era una sonrisa nueva, llena de confianza. Asintió, respiró hondo y dio el primer paso. Fue un paso vacilante, incierto, pero mantuvo el equilibrio. Luego dio otro, y otro más. Caminaba despacio, con una concentración absoluta, sus brazos ligeramente extendidos para mantener el equilibrio. Cada paso era un milagro, la culminación de meses de esfuerzo, de lágrimas y de una voluntad inquebrantable. Nadie decía nada. El único sonido era el de las hojas secas crujiendo bajo las zapatillas de Martín. Javier sentía que su corazón iba a salirse del pecho. Veía a su hijo cruzar esa distancia, simbólica y real, que lo separaba de la vida que le habían intentado arrebatar. Cuando llegó a la mitad del camino, Martín levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su padre. En esa mirada, Javier lo vio todo: el miedo del pasado, la lucha del presente y la esperanza infinita del futuro. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Martín llegó hasta él. Se tambaleó en el último paso y cayó en los brazos de su padre. Javier lo abrazó con fuerza, levantándolo del suelo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. «Lo has hecho, hijo. Lo has logrado», susurró en su oído. Leo corrió hacia ellos, y los tres se fundieron en un abrazo, riendo y llorando al mismo tiempo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Javier estaba sentado en el porche, observando a Martín y a Leo jugar a la pelota con el cachorro. Ya no caminaba, corría. Un trote torpe, descoordinado, pero era una carrera. Y su risa, limpia y sonora, era la música más hermosa que Javier había escuchado jamás. Se dio cuenta de que la sombra de Isabel y su red, aunque nunca desaparecería del todo, ya no tenía poder sobre ellos. El dolor se había transformado en fortaleza, la traición en un vínculo indestructible entre un padre y un hijo. Javier había creado una fundación para ayudar a familias víctimas de abusos similares, usando su experiencia y sus recursos para asegurarse de que ninguna otra tuviera que pasar por su calvario. Había encontrado un nuevo propósito. Miró a su hijo, corriendo bajo el cielo crepuscular, y sonrió. El largo camino de vuelta había terminado. Estaban en casa, y por fin eran libres. El jardín de la mansión de La Moraleja resuena con los gritos y las risas de un grupo de adolescentes jugando al fútbol. Entre ellos, dos destacan por su compenetración. Uno es Martín, ahora un chico de 11 años, alto y delgado, que corre con una agilidad que desmiente por completo el oscuro capítulo de su infancia. El otro es Leo, un joven de 15 años, que se ha convertido en una especie de hermano mayor para él. Javier los observa desde la terraza, con una taza de café en la mano. A su lado, Elena Vargas, que ha pasado de ser su doctora a una de sus mejores amigas. «Míralos», dice Elena, sonriendo. «¿Quién lo diría, verdad? A veces todavía me cuesta creerlo», admite Javier. «Pero luego lo veo correr y sé que todo ha merecido la pena». La fundación que creó Javier se ha convertido en un referente a nivel nacional, ayudando a cientos de niños y proporcionando asesoramiento legal y psicológico a sus familias.
Rico Mendoza forma parte del Consejo de Seguridad de la Fundación, aportando su experiencia para proteger a los más vulnerables. Isabel y Cifuentes siguen en prisión, sus nombres convertidos en un recordatorio de la oscuridad que puede anidar en el corazón humano. El partido de fútbol termina con un gol de Martín, asistido por Leo. Ambos corren a abrazarse, celebrando la victoria. Vienen hacia la terraza, sudorosos y felices. «Papá, hemos ganado», exclama Martín, sus ojos brillando de alegría. «Lo he visto, campeón». «Has jugado de maravilla», responde Javier despeinándole el pelo. Mientras el sol de la tarde cae, iluminando sus rostros, Javier siente una profunda gratitud. Ha aprendido de la forma más dura que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en los momentos como ese, en la risa de un hijo, en la lealtad de un amigo, en la certeza de que, después de la tormenta más violenta, siempre, siempre vuelve a salir el sol. La vida que sigue no es una vida sin cicatrices, pero es una vida plena, consciente y, sobre todo, feliz. Y eso, para él, es la mayor de las victorias. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado el video, apóyanos con un me gusta. Nos encantaría saber qué piensas, así que por favor, deja un comentario con tu opinión sobre la historia o los personajes. Y para no perderte más contenido como este, no olvides suscribirte al canal Moises Corkery. Gracias por ver. Hasta la próxima.